Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, y aprovechando que se me ha estropeado esta lámpara LED o este plafón o downlight, como lo queráis denominar, lo encontraréis por internet con distintas denominaciones. En mi caso es una lámpara que tengo en el techo de la cocina que voy a intentar reparar y aprovecharé el vídeo para explicar cómo funcionan este tipo de lámparas, ya que tiene alguna particularidad y creo que es interesante conocer el principio de funcionamiento para identificar más fácil las averías, ¿no? Normalmente este tipo de lámparas cuando se averían se pueden reparar fácilmente en alguna ocasión y con estas reparaciones conseguimos alargar la vida útil de la lámpara mucho más tiempo, ¿no? Incluso algunos años más, cosa que bueno, pues el planeta nos lo va a agradecer. Bueno, para empezar, si os dais cuenta, todo este tipo de lámparas suelen ir acompañadas de un dispositivo como este, que se denomina un driver LED. Comúnmente le llamamos a veces transformador o fuente de alimentación o controlador, pero la denominación correcta es un driver y no es más que un regulador de corriente constante. Si os fijáis en las características que nos da este driver, nos está diciendo que se alimenta a una corriente alterna de entre 90 y 265 voltios a 50-60 hercios y que a la salida nos da entre 12 y 18 voltios, un vatio de potencia y una corriente constante de 300 miliamperios. Pues bien, estos dispositivos que ni son fuentes de alimentación, ni sirven para alimentar otros dispositivos como si de una fuente se tratara, ni son tampoco un transformador simple, aunque en su interior lógicamente incorporan un transformador, ya que los diodos trabajan con corriente continua y estas lámparas se alimentan con corriente alterna de la red. Entonces lo que hacemos es, con un transformador y un puente rectificador, convertir la corriente alterna en continua, pero además la principal misión de este tipo de drivers es mantener la corriente a la salida constante, ¿no? Esto es muy importante en todo el tema de las lámparas LED porque este tipo de lámparas funcionan con una corriente constante, ¿no? Y si por lo que sea se produce un pico de corriente, esos picos pueden quemar los diodos y acortar drásticamente la vida útil de este tipo de lámparas. Voy a abrir estos dispositivos para que veáis cómo es por dentro, aunque en otro vídeo explicaré el principio de funcionamiento del circuito de estos drivers, ya que creo que es muy interesante y de modo como lo hice en la fuente de alimentación conmutada que os dejo aquí arriba, pues trataremos de explicar y entender estos circuitos. Antes de abrirlo voy a conectar la lámpara para que veáis que no me funcionaba. Bueno, vamos a conectarla ahora a la red para que veáis que la lámpara no está funcionando correctamente. Para ello la enchufo. Y bueno, aquí podéis ver pues que la lámpara, pues pese a que está conectada, pues ya no funciona, ¿vale? Voy a desenchufarlo de la red. Estas lámparas, cuando dejan de funcionar, suele ser por dos tipos de fallos. Bien porque se estropea algún dispositivo del driver, o bien porque se haya fundido alguno o se haya quemado alguno de los LED que incorpora la placa. Vamos a comenzar abriendo el driver para comprobar si a simple vista podemos ver algún dispositivo. Este tipo de elementos pues incorporan condensadores que a veces se suelen quemar o alguna bobina. Vale, si desmontamos aquí, quitamos los dos. Bueno, como siempre digo, es importante tener precaución. Estos condensadores pueden almacenar todavía alguna carga importante que si contactamos puede darnos algún susto. Y bueno, pues aquí veis los distintos elementos. Tenemos los diodos, rectificadores, filtros a la entrada, el transformador. A simple vista a este driver no le veo ningún problema. Uno de los principales averías que pueden tener estos drivers es que alguno de estos condensadores se queme. Se suele ver visualmente bastante fácil porque suelen estar abombados, pero en este caso yo creo que están correctamente. En un vídeo aparte trataré de explicar el circuito para entender su funcionamiento, ¿vale? De momento lo vamos a dejar como estaba. Aquí nos está diciendo la fase y el neutro, y aquí el positivo y el negativo, ¿vale? Importante, cable de salida, positivo y negativo, cables de entrada, fase y neutro. Quería enseñaros cómo era por dentro un driver, pero una forma más fácil, sin necesidad de abrir el
el driver y comprobar su funcionamiento es ver la tensión que nos está dando la salida. Esta comprobación la podemos hacer con el polímetro. En el caso concreto de este driver nos está diciendo que a la salida nos proporciona una tensión entre 12 y 18 voltios. Vamos a comprobar la tensión para tener una idea de si puede estar averiado o no. Tener en cuenta que esta comprobación la voy a hacer con el polímetro sin carga, es decir, sin conectar el driver a los LED. Por lo tanto, la tensión que me dará la salida será más alta que la que me da en carga, que está entre 12 y 18 voltios. Es muy normal que nos dé valores más altos, ¿vale? Voy a conectar el driver a la red. He puesto el voltímetro en 200 voltios de continua. Como la conexión, he puesto en una de las pinzas un cable finito para intentar no hacer contacto. Tener cuidado porque, como digo, al hacer esta comprobación sin carga, la tensión a la salida puede ser alta y si hacéis contacto podéis hacer un cortocircuito y puede daros algún sustito, ¿vale? Entonces, si colocamos, ¿veis? En este caso habéis visto que la tensión a la salida nos está dando 80 voltios. He hecho un pequeño contacto que ha dado un chispazo, pero en principio este valor de tensión se puede entender como un valor normal sin carga, por lo tanto, en principio el driver debería estar funcionando correctamente, ¿vale? Vamos a desenchufar. Ahora ya nos queda comprobar si algún diodo de la lámpara está estropeado y para ello lo que vamos a hacer va a ser abrir la lámpara. Vamos a quitar todos los tornillos, vamos a quitar los muelles, recordar que esta chapa va sobre la placa esta y ahora ya es simplemente el lado, abrís con cuidado de no estropear los cables y aquí os vais a encontrar unos plastiquitos y yo he levantado todas las placas. Aquí llevan un plástico, un metacrilato que lo voy a dejar tal cual para luego colocarlo en la misma posición. En toda la circunferencia de la lámpara os vais a encontrar los diodos, ¿vale? Lo amplío para que lo veáis mejor. Y como visteis que antes comprobamos la tensión del driver sin carga, vamos a comprobar la tensión del driver con carga en los extremos de los cables, que es más fácil de medir. Para ello voy a conectar otra vez el driver a la red y con el polímetro otra vez en 200 voltios de continua. Esta vez teóricamente debería darme un valor muy próximo a los datos que viene en el driver, que en este caso es de 12 y 18 voltios. Veis que en este caso me sigue dando 80 voltios de continua. El hecho de que me dé 80 voltios ya me está diciendo que este driver está estropeado, ¿vale? Eso es así porque la tensión con carga con los diodos no debería superar el valor que me da el fabricante, que en este caso este driver es entre 12 y 18 voltios. Posiblemente el driver se haya estropeado y esta sobretensión hayan quemado distintos diodos de la lámpara, ¿no? No obstante, vamos a comprobar, no lo apreciéis desde aquí, pero en los diodos se indica el positivo y el negativo en cada uno de ellos. Si colocamos el polímetro en la posición de diodo y empezamos a comprobar, vale, y aquí pasa lo siguiente, veis que cuando compruebo un diodo en uno de sus extremos, se encienden 5 diodos, se está encendiendo esta primera fila de 5 diodos, y esto es por la siguiente razón. Este tipo de lámparas siempre os las vais a encontrar con unas conexiones similares a esta que he dibujado en este diagrama, en el que vais a ver que los diodos están conectados en serie y en tiras de 5 en paralelo, de tal manera que todas estas hileras de diodos están conectados de 5 en 5 en paralelo, ¿no? Esto, el funcionamiento es, este driver me proporciona entre 12 y oscila la tensión entre 12 y 18 voltios y nos va a dar 300 miliamperios que van a circular siempre por aquí. El problema que nos solemos encontrar en este tipo de lámparas es que si falla uno de los diodos que están conectados entre los 5 en paralelo, suele fallar toda la tira. En un primer momento podríamos pensar que si uno de estos 5 diodos conectados en paralelo se quema, la corriente podría seguir circulando por los otros 4
y seguir encendiendo toda la tira de LED. Sin embargo, el problema es que al quemarse uno de los 5, por estos 4 va a circular una corriente mayor, ya que la corriente que pasa por estos 5 se divide ahora entre 4 y esa sobrecorriente va a quemar los otros 4. Y esto lo que va a hacer a su vez es que el circuito se nos queda abierto y ninguna de las LED de toda la tira se nos encienda. La solución más sencilla para reparar estas lámparas cuando el fallo es este es puentear ese diodo que tenemos estropeado de tal manera que ya va a dejar pasar la corriente por el resto de los diodos conectados en serie en la tira. La ventaja es que este driver va a regular la corriente de tal manera que el resto de diodos no van a sufrir una sobrecorriente, ya que el driver se encarga de regular la corriente para que se mantengan estos 300 miliamperios que son los que proporciona en este caso este driver. Voy a seguir comprobando toda la tira. Vale, veis aquí en esta tira, no sé si lo apreciáis, pero hay uno, se están encendiendo 4 y este otro está fundido. Podríamos marcarlo aquí. Seguimos con los otros 5, vemos que funciona todos. Seguimos con los otros 5. Aquí hay otro LED fundido. Lo vamos a marcar. Vale, aquí hay otros 3 fundidos. Bueno, pues ya hemos comprobado todos y bueno, en este caso pues está claro que esta lámpara ya no merece la pena repararla. Primero porque el driver está estropeado. A simple vista no vimos que tuviera ningún condensador estropeado, pero está claro que algo estaba estropeado en el driver. Tampoco compensaría porque puentear todos estos diodos pues perderíamos mucha luminosidad en la lámpara y no sería operativa, ¿vale? Me hubiera gustado poder repararlo para hacerlo práctico, pero bueno, espero que al menos os haya valido para entender cómo funcionan estas lámparas y qué comprobaciones podemos hacer para intentar repararlas. Nada más, y si os ha gustado no olvidéis darle al like y suscribiros, ¿vale? Muchas gracias.